Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este camino de iniciación cristiana en el que estamos estudiando el catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en un punto álgido, muy bonito para todos nosotros, en el que tú y yo nos debemos formar para que no vengan los protestantes a movernos la silla y a sacarnos de la iglesia. Tú y yo estamos estudiando el catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en esta parte que tiene que ver con la divina revelación, con las Sagradas Escrituras. El tema de hoy, interesantísimo, el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es eso del canon? Esa es la importancia de estudiar, de conocer a nuestro Dios por medio del catecismo de la Iglesia Católica que aquí estamos estudiando. Bienvenidos. Nos ilumina para este tema del canon de las Sagradas Escrituras el libro del Apocalipsis en el capítulo 22, versículos 17 al 19. Prácticamente estamos al final de la Biblia. Y nos dice así la palabra de Dios. El Espíritu y la novia dicen, ven. El que escucha, diga, ven. Quien tenga sed, venga. Quien quiera, recibirá sin que le cueste nada agua de vida. Yo amonesto a los que escuchan las palabras proféticas de este libro. Si alguien añade algo, Dios le añadirá las plagas escritas en este libro. Si alguien quita algo de las palabras proféticas de este libro, Dios le quitará su participación en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tal vez para muchos de ustedes, mis hermanos, la palabra canon suena a algo raro. ¿Qué es eso? Escuchamos derecho canónico. ¿Qué significa eso de canónico, de canon? Pues bien, la palabra canon significa regla, precepto, un catálogo, una lista, un modelo de características perfectas. Entonces se rige de acuerdo al canon. Hemos escuchado de pronto tal vez esa frase. Entonces vemos que es como una regla, como algo ya determinado, como una norma, ¿no? También nos dice aquí que la palabra canon viene del griego canon, que literalmente significa vara o regla. Entonces originalmente el canon era una vara de medición, una unidad de medida que usaban los griegos en la antigüedad. Pues bien, esta regla, esta medida aplicada a las Sagradas Escrituras es lo que da origen al canon de las Escrituras. Es así que el canon de las Escrituras entonces es una lista de todos los libros que se consideran santos e inspirados por Dios y concordes, que están de acuerdo con la tradición apostólica de la Iglesia. Es decir, en esta medida la Sagrada Escritura está sometida o fue sometida al criterio de la Iglesia, a la tradición apostólica. Para aquellos que hablan de solo Escritura, pues esto es un golpe a la mandíbula porque los libros, el listado de libros que componen la Biblia fueron discernidos por la Iglesia, siguiendo la tradición de los apóstoles. Esta lista, por lo tanto, entonces comprende 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, que reunidos constituyen la Biblia, que es la palabra de Dios que tú y yo conocemos hoy. Recordamos la palabra del Apocalipsis que leímos: cualquiera que le quite o le adicione cosas a la Biblia está bajo maldición. Desafortunadamente, nuestros hermanos separados o protestantes que usan la famosa Biblia Reina Valera
le han quitado algunos libros para ellos, bajo qué discernimiento, no sé, dicen que no son canónicos ni divinamente inspirados. Más sin embargo, para nosotros consideramos el canon del Antiguo Testamento con los siguientes libros. Permítanme y los recordamos rápidamente. Empezamos por el Pentateuco, donde encontramos el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después sigue Josué, el libro de los jueces, el libro de Ruth, los 2 libros de Samuel, primero y segunda de Samuel, los 2 libros de los reyes, primera y segunda de Reyes, los 2 libros de Crónicas, primera y segunda de Crónicas, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Judith, de Esther. Hay 2 libros de los Macabeos, que son libros que quedan como al final del Nuevo Testamento. Está el libro de Job. ¿Cómo no nos vamos a acordar del libro de los Salmos, los 150 Salmos? Está el libro de los Proverbios, el Eclesiastés, que son libros que nos enseñan la sabiduría de Dios. Está el Cantar de los Cantares, que es un libro poético. Está el libro de la sabiduría, el libro del Eclesiástico. Y vienen después los libros proféticos. Está, por ejemplo, Isaías, Jeremías, están las Lamentaciones de Jeremías, está el libro de Baruch, el libro de Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que eran considerados los profetas menores. Ahí están los 46 libros del canon, es decir, libros que se consideran inspirados, que pertenecen al Antiguo Testamento. Miremos ahora los libros canónicos que pertenecen al Nuevo Testamento, que son 27. Empiezan por los Santos Evangelios, comenzando primero por el de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, de San Lucas y de San Juan. A continuación tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles y se nos presentan las cartas de San Pablo, las famosas cartas. El autor más prolífico del Nuevo Testamento es San Pablo. Entonces tenemos sus cartas, la primera, la carta a los romanos, después vienen la primera y la segunda carta a los corintios, después viene la carta a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera y la segunda carta que le escribió a los tesalonicenses, la primera y la segunda carta que le escribió a su querido amigo Timoteo y otra a su discípulo Tito, otra carta que le escribió a Filemón, después una carta que algunos pelean que sí pertenece a San Pablo, otra que no la escribió San Pablo, pero que la tradición considera que sí la escribió San Pablo, que es la carta a los hebreos. En fin, después sigue la carta del apóstol Santiago, la primera y la segunda carta del apóstol Pedro, y este mismo San Juan que escribió el Evangelio de San Juan, escribió 3 cartas, las 3 cartas de San Juan. Después aparece la carta de Judas y finaliza con la carta con el mensaje del Apocalipsis. Ahí están los 27 libros que constituyen el canon, es decir, la regla, los libros que son espiritualmente inspirados por Dios y que constituyen el Nuevo Testamento. Bien, mis hermanos, si hablamos de un canon, es decir, de una regla estricta que se da para este listado de libros que aparecen oficialmente en la Sagrada Biblia y que, volvemos a decir, son divinamente inspirados, reconocidos por la tradición apostólica, pues ante eso, digamos, está por un lado la parte legal y por otra la ilegal. Y la parte que podríamos llamar así jocosamente ilegal es lo que se conoce como los libros
apócrifos, es decir, la cantidad de escritos que se hicieron durante los primeros siglos contemporáneos a los libros canónicos. También se escribieron otros muchos libros, y a estos libros que hablan de alguna manera, hacen referencia a los hechos de Jesús y de los apóstoles, se les conoce como libros apócrifos, es decir, libros escondidos. Y nos dice aquí que esos libros apócrifos es el conjunto de libros que la sagrada tradición de la Iglesia ha considerado que no son divinamente inspirados y que por lo tanto no deben estar incluidos en el canon bíblico, sino que deben estar excluidos, y de hecho están excluidos, y incluso algunos de ellos condenados. Esto no significa pues que no se puedan o no se deban leer o no se deban consultar o que sea un material prohibido. No, uno puede leer los libros apócrifos. De hecho, a partir de estos libros apócrifos es que tenemos la tradición, por ejemplo, que los padres de la Virgen María se llamaban San Joaquín y Santa Ana. Eso no aparece en los evangelios canónicos ni en ningún libro canónico de la Biblia, sino que aparece escrito en estos libros apócrifos, pero que no se toman como palabra de Dios porque se ve que no son divinamente inspirados. Sin embargo, la Iglesia toma para la tradición algunas ideas que transmiten estos libros. Miramos, por ejemplo, el Enchiridion del Dessinger en el numeral 95. Este manual del cristianismo católico habla de que se nombra, por ejemplo, escritos bajo el nombre de un tal Matías, o de Santiago el Menor, o bajo el nombre de Pedro y de Juan, ¿sí? Pero que en realidad esos libros a los que acabo de nombrar fueron escritos por un tal Leucio, que la Iglesia pues rechaza esos escritos porque considera en su tradición que no son divinamente inspirados. Pero vuelvo y digo, no es que sea prohibido leerlos o que estén vedados, no. Uno puede leer esos libros, pero ante todo debe leer la Sagrada Escritura, los libros inspirados, que sí son escritos para nuestra salvación. Uno de los puntos de discusión álgidos con los protestantes es sobre la Sagrada Escritura. Ellos, bajo el dominio de su inspirador Martín Lutero, que afirmó que solo valía lo que estaba escrito en la Biblia y nada más. Pues bien, miramos aquí este tema. ¿Quién creó la Biblia como la conocemos? Esa Biblia que ellos tanto usan para enfrentarse con nosotros. ¿Quién la creó? Leamos un poquito de historia. En el Concilio de Roma, el año 382 después de Cristo, el Papa Dámaso I instituyó el canon bíblico, que es lo que estamos estudiando hoy. Es el tema de hoy. ¿Quién lo instituyó? La Iglesia Católica en la persona del Papa Dámaso I, año 382-383. El Papa Dámaso fue el que estableció la lista del Nuevo Testamento que ya venía trabajando San Atanasio, y agregó el Antiguo Testamento en la versión de los 70, la famosa Septuaginta. Entonces, esas dos listas constituyeron la Biblia tal cual la conocemos, y fue el Papa Dámaso I quien dijo: esto es palabra de Dios. Luego fue traducida del griego al latín por San Jerónimo. La traducción entonces de la Biblia al latín es lo que se llamó como la Vulgata Latina. Y esta es la versión que fue aprobada después, con toda esta bulla que hizo Lutero, fue aprobada oficialmente. Todos la creían hasta que tocó ponerla de una manera legal, por así decirlo, en el Concilio de Trento del año 1546 para hacerle frente a esta famosa reforma que quiso y pretendió hacer Martín Lutero, perjudicando y dividiendo a la Iglesia en cuestiones de doctrina y de fe.
Por lo tanto, viene aquí un apunte curioso. Lo titulé así: la pregunta que los protestantes no contestan, no saben contestar. Ya vimos quién fue el que dijo que esos libros, esa reunión de 73 libros, era palabra de Dios. Entonces le preguntamos al protestante: ¿cómo sabe usted? ¿Cómo hace usted para estar seguro de que esa Biblia que usted está usando para sacarme de la Iglesia Católica es palabra de Dios? ¿Quién dijo y con qué autoridad lo dijo que la Biblia que usted carga debajo del brazo es palabra de Dios? El protestante se queda en silencio porque no sabe, y si investigara se daría cuenta que esa Biblia la declaró palabra de Dios la Iglesia Católica en la persona del Papa Dámaso I, año 382-383. Pues bien, mis hermanos, no seamos ignorantes, salgamos de esa ignorancia y podamos defender tú y yo nuestra fe de los ataques y no resultemos metidos en un garaje. Y lo peor, o sea, eso sí es humillante, que con la misma Biblia que la Iglesia Católica con su autoridad determinó que es palabra de Dios, con esa misma Biblia sacan a los católicos de la Iglesia Católica. Eso sí es el colmo, terrible ignorancia. Por eso dicen por ahí: católico ignorante, seguro protestante. Para que no nos pase, entonces, los invito a que continuemos adelante en este estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias, mis hermanos, por vernos. Comparte este video con todos aquellos que sabes que necesitan estos conocimientos. Evangeliza, ayuda a evangelizar compartiendo estos videos. Y promueve nuestro canal para que crezca y sean muchas más las personas que conozcan y puedan llegar al conocimiento de la salvación, a ese conocimiento que es Dios mismo. Gracias por vernos y será hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.